Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas. Estamos en este bendito Shabbat, antesala prácticamente de Yom Kippur, ¿verdad? Con el tema de Génesis Bereshit 34-35, que hemos titulado La causa de la mujer juzgada, Dina. Juzgada por dos lados, porque su nombre, Diná, es juzgada, y juzgada porque es juzgada como representación patronímica de la humanidad. Es decir, cuando hay una mujer profética, aquí estamos hablando de Diná, que va a ser una mujer profética, va a representar a la humanidad, a Israel y por ende la humanidad, sabiendo que Israel representa el centro de la humanidad, lo neurálgico de la humanidad, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo este apasionante tema sobre Diná y sobre lo que aconteció con Diná en Génesis Bereshit 34 y 35. Y empezamos ya. Y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en este Yom de las Delicias, que es muy agradable, de una temperatura agradable, fresquita, bastante agradable. En el otoño ha entrado con una temperatura bastante agradable porque ha ido precedido de lluvia, entonces la lluvia ha refrescado y ahora nos encontramos una temperatura fresquita pero muy agradable, con ese viento que sopla, ¿verdad? Tan acariciante, tan fresquito, ¿verdad? Que es verdaderamente agradable a la piel y al rostro que uno pone, ¿verdad? Mirando sobre todo en las elevaciones, ¿verdad? Que ese soplo, ese viento te refresca en todos los sentidos, es de por sí un refrigerio, ¿verdad? Bueno, entonces estamos leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice así, capítulo 34, verso 1. Diná, la hija de Lea, había dado a Jacob, la hija que Lea había dado a Jacob, salió una vez a conocer a las chicas de la zona. Esto ya de por sí, aunque parezca anecdótico, es profético. Porque aquí Diná, la mujer profética, hija de Israel, que como hija de Israel tenía que ser profética y que como hija de Israel debía ser juzgada, debía ser Diná, ¿verdad? Pues sale, dice, a buscar amiguitas en la zona, a buscar chicas a la zona, a conocer chicas a la zona de allí, ¿verdad? Entonces esto proféticamente nos quiere decir que Diná, hija de Israel, por ende también hija de Jerusalén, como se va diciendo luego a lo largo del Tanaj, es una hija de Jerusalén, hija de Israel. Diná quería buscar en chicas adolescentes, quería hacer amigas en chicas adolescentes, conocer a chicas de la zona, a chicas adolescentes. Esto es, chicas adolescentes proféticamente es religiones. Quería buscar religiones. La mujer profética, la hija de Jacob, Diná, que luego iba a ser juzgada, ¿verdad? Entonces, de primeras, su primera característica, ¿verdad?, es que se fue a buscar a chicas de la zona, chicas adolescentes, fue a buscar religiones que no le pertenecían a ella de conocer, porque ella se bastaba como mujer profética, ¿verdad? Pero sin embargo, notó una carencia en sí misma, Diná, juzgada, notó una carencia, entonces se fue a buscar lo que supuestamente no tenía. Entonces fue cuando salió a buscar en religiones, esas chicas adolescentes. Adolescentes porque adolecen y adolecían también a su vez, ¿verdad?
Entonces salieron al encuentro. Diná, de esas chicas, se fue a conocer chicas de la zona, y las chicas de la zona se fue a buscar, ¿verdad?, a esa juzgada, a esa Dina. Entonces, en ese trámite de que sale a buscar a las religiones, Diná, la hija de Israel, en ese trámite es cuando se encuentra a Siquén, que sería un episodio tan triste, no solamente para ella, sino también para las 12 tribus de Israel. Y entonces es cuando en el verso 2 acontece que Siquén, hijo de Hamor, el Gibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Verso 3. Hamor se sintió atraído por Dina, hija de Jacob. Se enamoró. En otras versiones dice que su alma se apegó a la de Diná. Ahora vamos a ver por qué. Se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquén dijo a su padre Hamor: tómame a esta chica por mujer. Jacob se enteró que Siquén había, dice aquí en la traducción, en algunas traducciones, violado, en otras amancillado, en otras deshonrado, pero ya les digo yo que violado no es. Dice que Siquén había tomado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta su llegada, hasta la llegada de los hijos. Entonces, no solamente porque la palabra que utiliza aquí, he estado mirando yo que para que fuera violado, en hebreo tendría que decir parat, y no dice parat en el hebreo interlineal. Pero aparte de eso, es que el Ruach HaEmet, pues precisamente nos lleva a toda la verdad. Y les garantizo yo de que no es que violara a Diná. Esto lo pueden repetir como quieran y desde todos lares, desde el judaísmo, el cristianismo y todo el que estudie Biblia. Pero eso no es así. No violó a Diná, la amancilló, la deshonró, ¿verdad? Y alguna excepción dice que la violó. Pero en muchas versiones de por sí dice deshonró y amancilló. Y es que es así, deshonró y amancilló, pero no violó. No es violó, es más bien humilló. Ahora vamos a seguir viendo. Versos 6 y 7. Dice: Jacob, padre de Siquem, salió al encuentro, Hamor, padre de Siquem, salió al encuentro de Jacob para hablar con él. ¿Verdad? Los hijos de Jacob habían vuelto del campo al enterarse. Los hombres se indignaron, las 12 tribus, y montaron en cólera por la afrenta hecha por Siquem acostándose con la hija de Jacob. Entonces es cuando ellos le dicen, en otras versiones dice que ellos exclamaron, las 12 tribus exclamaron: eso no se hace, ¿verdad? Eso no se hace. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso que claman las tribus? Eso no se hace. Cuando Jacob les informa, ¿verdad? Por cierto que Jacob guarda silencio y oye que supuestamente la ha violado y guarda silencio, es capaz de contenerse. Eso ya de por sí también es una pista para ver lo que pasó en verdad. Porque si hubiera sido una violación, pues primero que Jacob mismo habría actuado, no se hubiera podido refrenar. Y segundo, que las 12 tribus no hubieran dicho eso no se hace, como si es que hubiera sido, digamos, ese hecho, si hubiera sido una violación, no hubieran dicho eso no se hace, porque el mismo gesto, el mismo hecho hubiera sido un clamor al cielo por venganza, ¿verdad? Y a nadie hubieran podido
convencer de otra cosa, de que se merecieran una venganza como la que aconteció, ¿verdad? Pero por diferente motivo, ¿verdad? Entonces, cuando las tribus de Israel dicen, eso no se hace, es porque, según vemos en Bereshit, Génesis 6, 1 al 3, dice que los ángeles, pueden ustedes leerlo, tomaron para sí mujeres. Los ángeles que se han entendido siempre como ángeles caídos, ¿verdad? Dice que tomaron para sí mujeres. Génesis 6, 1 al 3, pueden ustedes leerlo, que es así. Y ahora vamos a ver que utiliza el mismo argumento que en esta supuesta violación que ha entendido todo el mundo como violación de Diná. Y es que dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, esto se ha entendido como ángeles caídos, se ha entendido, ¿verdad? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es el carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, aquí hay varias cosas que notar. Una, si los hijos de Dios, los hijos de Elohim, son los que toman a las hijas de los hombres y escogen para sí todas las que quieren, ¿por qué el castigo de Yahweh en el verso 3 es decir, no? Es que dice él, no contenderá mi ruach con el hombre para siempre. ¿Por qué dice que no contendería su ruach con el hombre? ¿Por qué se quiere o se empeña en pelear con el hombre si los autores de esa barbarie de tomar a las mujeres, todas las que quisieron, y vamos a ver que contaminándose, eso está en Enoch 7.1, que dice que se contaminaron con las mujeres. Entonces, si fueron los ángeles los que se contaminaron con las mujeres y tomaron para sí todas las que quisieron, ¿por qué Yahweh Sebaot la toma con el hombre? Porque dice en el verso 3, no contenderá mi ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué tiene que ver? Entonces, si esa toma de las mujeres, ese poseer a las mujeres y contaminarlas, la hicieron supuestamente los ángeles. No, eran hombres, eran esa multitud de hombres bestias de siempre, que siempre pues han estado ahí, sobre todo desde que hay una bestia, una imagen de la bestia y una imagen de la bestia que se le da a hablar. Han estado ahí, esa multitud de hombres. Esos son los hombres que tomaron para sí mujeres todas las que quisieron. Esos son los que se han entendido como ángeles caídos. Entonces, en el verso, en Enoch 7.1, dice que se contaminaron. Pueden ustedes leerlo en su libro de Enoch, simplemente con ponerlo en internet ya sale, Enoch 7.1, que dice que esos, en verdad, hombres que se han entendido por ángeles, dice que se contaminaron con las mujeres, ¿verdad? Y luego ya les enseñaron conjuros y hechizos e incluso medicina a las mujeres, ¿no? Pero el punto es que se contaminaron con ellas. Ahora, ¿cómo es que se contaminaron los ángeles y sin embargo los ángeles supuestamente que son hombres, ¿por qué se contaminaron esos hombres y sin embargo las denigradas, como en este caso Diná, que también va a hablar que la contaminó, fue contaminada? ¿Cómo es que la denigrada fue Diná? ¿Cómo es que las denigradas fueron las mujeres
que tomaron en Génesis Bereshit 6, y sin embargo los que se contaminaron fueron ellos, los hombres, pero las denigradas fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque esos hombres en sí, son contaminación. Ellos son la contaminación. Entonces las que fueron denigradas fueron las mujeres, porque ellos de por sí son una denigración, ¿verdad? Ellos de por sí son la contaminación, viven en la contaminación. ¿Por qué? Porque se han ayuntado a la bestia, la imagen de la bestia, y la adoran, ¿verdad? Entonces se convierten en hijos de perdición. Por eso todo lo que tocan no solamente lo contaminan, si es que ellos mismos son la contaminación. Entonces denigran, humillan a la mujer que tocan, ¿verdad? Por eso, tanto unos como otros, porque estamos hablando de los mismos, en Enoc 7.1, entendidos como ángeles caídos hasta ahora, son los mismos que tomaron a Diná, de la misma estirpe, Siquén, que esos hombres que en verdad son hombres, que se contaminaron con las mujeres y que las denigraron, las humillaron, ¿verdad? Se contaminaron con las mujeres. Entonces, al haberse ellos mismos ser la contaminación, al contaminar las mujeres, las denigraron, las dejaron totalmente denigradas. Ahora, ¿en qué se basa esa denigración? Porque tiene que haber una razón con base a Torá para que esas mujeres pasaran a contaminarse. Tiene que haber una razón en base a Torá. Bueno, pues la razón de la contaminación que llevaron a cabo estos hombres, tanto con Diná como con las mujeres que tomaron en Génesis Bereshit 6, 1 al 3, fue algo claro, algo que está en la Torá manifiestamente, y se expresa en Levítico 20:18, las leyes levíticas, ahí está, para que sea, que ahí nos habla de contaminación, de impurezas, de cómo subsanar la contaminación, las impurezas, ¿verdad? Entonces, debe estar ahí, si en verdad tiene base en Torá. Y si tiene base en Torá, no tengan duda de que es así. Vamos, es la prueba fehaciente de que esto fue de esta manera. Levítico 20:18 dice, Vallecra, si alguno se acuesta con su mujer, si alguno se acuesta con mujer, más bien, menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. Entonces, tanto contaminante, que es la mujer con su flujo, como contaminador, que es el hombre, y por ende contaminado también, él mismo es contaminado porque va a la sangre, que es lo que más contaminado es a nivel biológico y a nivel espiritual, la sangre. Entonces el hombre se va a la inmundicia de la sangre, le gusta, porque es un hombre caído, un hombre transgresor, por eso va ahí a transgredir, ¿verdad? Entonces espera la ocasión de que la mujer esté con el menstruo, con la menstruación, para contaminarla, para humillarla. Está llamado a eso, a ser él mismo contaminación, a contaminarlo todo, ¿verdad? Bajo la sangre del destiempo, bajo la sangre de no respetar el tiempo de la mujer profética, ¿verdad? Ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, también está el Levítico, por si fuera poco, se vuelve a confirmar, el Levítico 15, 19 al 24, que dice así. Dice así: cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impía durante 7 días. Proféticamente, si dice Kefa en la clave de interpretación bíblica que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, sería que la mujer profética
iba a estar menstruosa durante 7 milenios. Ya estamos entrando en esa liberación de la menstruación de la mujer, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la mujer estaría limpia para que su marido, que es Yahshua HaMashiach, la tome, ¿verdad? Pero antes no. Entonces, los que la tomaron antes fueron a la inmundicia de la sangre, a la inmundicia de la contaminación de la sangre. La sangre es lo más sucio que hay por mor del pecado y de que de por sí contiene biológicamente toda la suciedad, ¿verdad? Todo también a raíz del pecado, de la instauración del pecado pues desde que hay mundo, ¿no? Desde que el mundo echa a correr, desde la transgresión, desde cuando salieron del huerto del Edén, Adán y Yahweh, ¿verdad? Entonces dice, cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impía durante 7 días. Cualquiera que la toque será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que ella se acueste durante su periodo de menstruación será considerada impura, ¿verdad? Cualquier cosa en la que se siente será considerada impura. Cualquiera que toque el lugar donde ella se haya acostado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque algún objeto en que ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Ya sea que toque el lugar en el que ella se haya acostado o sentado, será considerado impuro hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella, comparte su impureza. No se piensen los hombres, por mucho pego que hayan querido dar de vivir vidas honorables o hacerse pasar por lo que no son, ¿verdad? Disfrazarse de ángeles cuando son hombres contaminados, ¿verdad? Si algún hombre se acuesta con ella, comparte su impureza, ¿verdad? Comparte su impureza. Esa sangre infecta en el peor sentido, ¿verdad? Y será considerado impuro también el hombre durante 7 días. Lo mismo que el lugar donde él se acueste. Entonces, 7 días también el hombre impuro junto con la mujer, ¿verdad? 7 días impuros, ¿verdad? Es así. Entonces, en el verso 8 dice, Hamor habló con ellos, les dijo, mi hijo Siquén se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Claro, ¿cómo no se iba a prendar Siquén si en el vínculo de sangre, por eso es tan fuerte el vínculo de sangre, porque se establece un pacto? Un pacto, en este caso, de Siquén con la menstruosa, con Diná, que va a ser juzgada ya. Se establece un pacto, o más correctamente sería llamado un antipacto, porque el mitzvot de nuestro Elohim bendito sea, era no unirse a una mujer en su sangre de menstruación. Pero como van a transgredir porque son transgresores, van al vínculo de sangre, al antipacto con la menstruosa. Entonces, este pacto, la mujer no lo ve venir porque ese ocultismo lo ha manejado el hombre fuerte, el inicuo, esa multitud de hombres del último tiempo. Para la mujer ha sido ese pacto de una fuerza casi insalvable porque no lo vio venir y cuando se quiso dar cuenta estuvo unida en un vínculo que no podía escapar de ese hombre. Por más que ese hombre luego fuera putero, feo y maltratador, no podía la mujer desprenderse de él. ¿Por qué? Porque es un pacto satánico hecho por el hombre. Un pacto de sangre. Entonces la mujer no se podía desprender y eso sigue aconteciendo. ¿Cómo es que una mujer mucho más inteligente
no se puede separar de un hombre feo, maltratador, en todos los sentidos cafre, y no se puede separar, no se puede desprender. ¿Por qué? Porque el hombre ha establecido un pacto, un antipacto de sangre, un pacto en la transgresión. ¿Con quién pacta? Con el diablo, naturalmente, porque Elohim manda no unirte a la menstruosa. Entonces, estos hombres impíos, esos hombres impíos de la multitud de hombres, esperan la ocasión a que la mujer esté menstruosa para captar su alma, apegar el alma de la mujer a ellos, para que la mujer no se pueda desprender. Ahora se pueden entender muchas relaciones de tormento, muchas relaciones machistas, tormentosas, ¿verdad que sí? Ahora, seguimos leyendo, versos 9 y 10. Dice, emparentad con nosotros, le hace la oferta Hamor, el padre de Siquén, a Jacob. Dice, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad para vosotros las nuestras, quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca, instalaos, circulad libremente y adquirir propiedades. Así que esta era la oferta de la inclusión que le hicieron los hombres, la multitud de hombres bestias, a nada más y nada menos que Jacob. Claro, le hicieron una oferta de inclusión, de ecumenismo, de unidad, oeja, y globalización. Tremendo, ¿no? Y esa oferta, lo satánico de esa oferta es que esa oferta estuvo fundada en el antipacto. En el antipacto, recordamos, el antipacto es una relación sexual espiritual menstruosa que no respeta los tiempos dados a la mujer humanidad. 7 días, 7 milenios para que la mujer pudiera vivir sanidad sexual después de la contaminación y post pérdida de vida, después de que ha estado perdiendo vida durante estos 7 milenios. Pero la multitud de hombres impíos, conocidos como ángeles caídos, pero que son hombres impíos, que se llegan a las menstruosas para que el alma de las mujeres se despegue a ellos y no puedan desprendérseles, entonces no se esperaron a que la mujer pudiera, porque claro, cuando la mujer quedara limpia del flujo de su sangre, después de los 7 días, que proféticamente son los 7 milenios, entonces sí, la mujer podría decidir con quién quería estar, ¿verdad? Pero ellos intentan anticipar de una manera satánica, de una manera diabólica, ¿verdad? Como caídos que son, pero son hombres bestia, multitud de hombres bestia. Entonces ellos no esperan a que la mujer pueda decidir con quién quiere pasar, ¿verdad? Y ellos se intentan anticipar y por eso no respetan los tiempos dados a la mujer humanidad. Y esos tiempos dados eran 7 milenios en los que se debía respetar que iba a estar menstruando, perdiendo sangre, perdiendo vida, en todos los sentidos. Perdiendo vida porque es que no había adquirido, no se le había dado a adquirir esa fuerza vital, sino todo lo contrario, se le daba que a la mujer profética se le escapaba la vida con el flujo de su sangre. Bueno, pues ahí, esos buitres carroñeros de esa multitud de hombres, cuando la mujer va perdiendo vida, ¿verdad? Y no puede vivir todavía una sexualidad sana, ahí es donde se llegaban, ahí es donde las contaminaban, porque ellos mismos, esa multitud de hombres, son una contaminación. Espero que ya haya quedado meridianamente claro. Vamos con los versos 11 y 12. Dice, Siquén dijo al padre y a los hermanos de la chica, si mostráis buena disposición hacia mí, os daré lo que me pidáis.
pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer. Así que quería Siquén, el padre de este delincuente Hamor, este padre del delincuente Siquén, de la multitud de hombres bestia, quería a la mujer Yisrael, a Diná, la juzgada, a cambio de que a los hijos de Israel se les cumplieran todos los deseos materialistas. Esta fue la oferta que le puso encima de la mesa a Jacob. Yo os doy a Diná juzgada para que no sea juzgada, para que no sea Diná, para que no cumpla su propósito en el plan profético, ¿verdad? Y me la dejéis para mi hijo, de la multitud de hombres, a cambio de que yo os cumpla, tribus de Jacob, todo deseo materialista que podáis pedir, ¿verdad? Dinero y posesiones, obviamente. ¿A cambio de qué? A cambio, intentó convencer a las 12 tribus de Israel, a cambio de una doncella profética, juzgada, Diná, que a fin de cuentas, tened en cuenta que ya no lo era tampoco, ya no era ni doncella. Y esa fue la oferta que le hicieron a las tribus de Israel, ¿verdad? Así que era fácil caer en el señuelo de que dice, bueno, si al fin y al cabo Diná ya no es doncella, pues al fin y al cabo vendámosla a esa multitud de hombres y se nos cumplen los deseos materialistas que vayamos pidiendo. Entonces, en los versos 13, 14 y 15, dice así: los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor con disimulo, dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Diná, no es violado, sino amancillado. Dijeron, no podemos dar nuestra hermana a un incircunciso porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que todos vuestros varones se circunciden y os hagáis así como nosotros. Entonces estos hijos de Siquén, hijos de Hamor, de la multitud de hombres, de toda esa familia de Siquén, que al fin y al cabo querían, además de tomar a Diná, ir tomando a las mujeres de Israel, a las mujeres proféticas, poquito a poco, ¿verdad? Y adhiriendo sus almas a las de ellos, sabiendo de este método de irse a la menstruosa para que se le apegara el alma y ya no pudiera escapar de ellos, ¿verdad? Entonces estos, de la multitud de hombres, cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa de la propuesta que les hacen las 12 tribus de Israel de circuncidarse. Como han caído todos los que se creen que pueden ser judíos por un cortecito, por una circuncisión. Así han creído y así han caído en la trampa muchos. Se han creído que podían hacerse judíos o que un judío era judío en base a si tenía el cortecito en el pene o no. Entonces, lo mismo que hoy, a esos que se les convence para que se circunciden, cuando ya no tenía importancia que se circuncidaran o no se circuncidaran, porque el punto es que ya ellos mismos eran la aberración, ellos mismos eran la contaminación por acercarse a menstruosa. Entonces ya no tenía importancia que se circuncidaran o no. Entonces, de la misma manera, para muchos hoy, igual que los de Siquén murieron como judíos crudos, a la manera de entender el judaísmo de hoy, ¿verdad? Murieron como judíos recién convertidos, crudos, porque esa misma noche que se circuncidaron, se los cargaron, los mataron, las tribus de Israel, Simeón y Leví, sobre todo. Entonces, claro, hoy es la misma escena. Quieren ser judíos, quieren darse el cortecito cuando ya la impureza está en sus vidas. Ellos mismos son contaminación.
entonces de nada les vale. Y van a morir, sí, van a morir a la manera de entender del judaísmo como judíos. Porque los de Siquem murieron como judíos, crudos, ¿verdad? Murieron crudos, apestando a heridas, supurando, lo que son, una pura llaga. Entonces en el verso 16 dice: entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. ¡Ele! ¡Ele, qué bien, nene! Un solo pueblo querían tomar. Que les vayaran, que les fueran pasando a las hijas de Israel para que las tomaran, ¿verdad? Y ellos, como sabían el truco del almendruco, llegarse a la menstruosa para que ya no se puedan desprender de ellos, aunque fueran cafres, aunque fueran maltratadores, machistas, puteros, ¿verdad? Pero, Cuchi, la oferta que le hacen, que seamos un solo pueblo, una iglesia universal, contaminándolo todo. Esa es la oferta que le hicieron a las 12 tribus de Israel. Seamos una iglesia universal, católica, contaminándolo todo. Por eso, en Daniel 7:25, nos dice que, en Daniel 7:25, mis preciosos y mis preciosas, nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, cuando ya esté en su precuela, en su antecedente, en su embrión de el inicuo, la multitud de hombres, en su embrión que fue ese lagarto del papado, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos, no respetar los plazos a la mujer, no respetar las moedín a la mujer profética, ¿verdad? Esto es ya meterse en la menstruación de la mujer. Pensar en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta 1260 años, que es su periplo desde 538 a 1798, ¿verdad? Entonces, eso es lo que antecede lo que luego pasó con la multitud de hombres, desde 1798 hasta nuestros días, que fue lo mismo, querer cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Pero ya de una manera encubierta, de una manera que para todos, para la gran mayoría, pues estábamos en ceguera sobre lo que estaban haciendo. Pero es el mismo proceder que ese antimashiach, que ese papado que se refleja en Daniel 7:25. Es el mismo modus operandi, cambiar los tiempos y la ley, cambiar los tiempos y la Torah. Entonces, dice, un solo pueblo, pero le dice, para engañarlos, las 12 tribus de Israel les dicen, bueno, en verdad dice, la oferta que le hacen estos de la multitud de hombres a las 12 tribus de Israel, le dicen: nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Dice: nos quedaremos con vosotros. Nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Y ahí cayeron muchos judíos. Ahí cayó mucho Israel, proféticamente hablando, porque prefirieron unirse, ayuntarse a esa bestia y formar una iglesia universal contaminándolo todo, contaminando el tiempo de la mujer para obtener ganancias materiales, posesiones, que fue lo que les ofertaron los de Siquem, posesiones a elegir, materialismo, ¿verdad? Y entonces muchos en Israel prefirieron ayuntarse a esa bestia, unirse a esa iglesia universal contaminándolo todo. ¿Cómo? Uniéndose a la mujer cuando la mujer estaba menstruosa, perdiendo sangre, perdiendo vida. La mujer no sabía lo que le estaban haciendo.
Entonces en el verso 17, 18 y 19 dice, pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, esto dice, y también nos está diciendo, esta oferta les hacen para engañarlos los hijos de Israel a los hijos de Siquem. Les dice, nos quedaremos con vosotros. Y muchos es verdad que se quedaron en Israel, fueron engañados. Pero en verdad esto fue una trampa. Es decir, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero ellos no querían en ningún momento formar un solo pueblo, sino juzgar a Diná, la mujer profética. ¿Entienden? Entonces dice en el verso 17, pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Verso 18, sus palabras parecieron bien a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El muchacho no tardó en ponerlo en práctica, ahí hizo, con el cuchillo, se circuncidó, porque quería a la hija de Jacob, claro que la quería, si su alma se había, de igual manera con el vínculo de sangre, se había adherido a la de ella. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre, este Siquem. De la multitud de hombres, de los caídos, era el mejor. Ese Siquem, el más honorable. Y si el más honorable actuaba como un caído, porque no respetaba las leyes de la menstruación, ¿verdad? Ahora me pueden decir, pero no, es que las leyes de la menstruación se dio en Levítico, en Vallicrá, ya con Moshe. Sí, pero sabían que tanto... si las tribus de Israel sabían que eso no se hace, también lo sabían esa nación, aunque era de paganos, la nación de Hamor y de Siquem, pero también lo sabían, que eso era un antipacto, lo que hacían de unirse a la menstruosa, ¿verdad? Entonces, si Siquem era el más honorable y actuaba como un caído, ¿verdad? Pues espérense a los demás, a ver lo que eran. Y dice que la quería a Dina, claro, la quería para él, la quería para adherir su alma a la de él, para siempre, aunque él luego fuera lo que fuere, putero, cafre, estúpido, ¿verdad? Ya no se podía desprender de él. Entonces, claro, porque la sangre apega, claro, la sangre es un vínculo. La mujer no lo sabía, pero esa multitud de hombres sí, entonces por eso iban tirando de las mujeres, tomando para sí todas las que querían. Y entonces, claro que la quería como un objeto más a la mujer, ¿verdad? Como una posesión más. Versos 20-21, dice, Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron de este modo a todos sus conciudadanos. Estos hombres vienen a nosotros en son de paz, que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. Entonces, tomemos, en otras palabras, lo que dijo Hamor, líder de este territorio, de ese territorio de la multitud de hombres, dice, tomemos sus mujeres menstruosas, ¿verdad? Bajo el pacto de la contaminación, bajo un antipacto, bajo un pacto de la contaminación, ¿verdad? Es un antipacto. Y todavía más antipacto todavía cuando llegó la sangre de sanidad de Yahshua HaMashiach, vertida en el madero. Cuando ya su sangre es vertida en el madero, pues si se siguen uniendo estos inicuos, esta multitud de hombres, a las menstruosas para ir tomando, ¿verdad? Para que no lleguen a ser mujeres proféticas y se queden en religiones que van perdiendo la vida, pues ahí se aprovechan, ahí quieren tirar de ellas, esos hombres poderosos, esa multitud de hombres. Entonces, pues doble pecado ya de una manera ya terrible, porque pisan la sangre en el madero de Yahshua HaMashiach, la tienen como nada, cuando esa es la sangre de la sanidad, cuando esa es la sangre, precisamente la clave para salir de esa menstruación en la que habíamos estado todos como humanidad durante 7 milenios, 7 días. Entonces, querían seguir en el pacto de la contaminación, en el antipacto, en la menstruación de la mujer.
La mujer pierde vida, la mujer no sabe dónde está parada, la mujer es ignorante, la mujer es religión, la mujer no se da cuenta, no la ve venir. Ahí es donde los poderosos querían contaminarla en su menstruación, ¿verdad? Con la contaminación que ellos mismos son, la aberración que ellos mismos, esa multitud de hombres son, ¿verdad? No dejando que la mujer, y repito, no dejando que la mujer sea profética, sino dejando a la mujer como religión, en el sentido que pierde la vida, no sabe por dónde le vienen, es ignorante de lo que le pasa, pero no puede dejar de que su alma quede adherida al alma de esos nauseabundos multitud de hombres, ¿verdad? Que la mujer no sabe, pero ellos sí saben. Y ellos sí saben tomarla como menstruosa en un sentido espiritual y biológico, físico, para que el alma de esa mujer quede adherida a la de ellos y ya no se pueda desprender de ellos. Quiera salir la religión, quiera despertar, pero no pueda. ¿Por qué? Porque la han tomado como menstruosa. Y entonces han quedado como contaminación, como antipacto. Se han salido del vínculo perfecto del amor del Mashiach demostrado en el madero. Han entendido bien, ¿verdad? Preciosa amada del Mashiach. Bueno, seguimos. Versos 22, 23 y 24. Dice: pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones igual que ellos están circuncidados. Sus ganados, su hacienda y todas sus bestias van a ser para nosotros, así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquén, y todos los varones se hicieron circuncidar. Así que, en verdad, dice, mira, vamos a circuncidarnos porque luego al final vamos a esquilmar a estos pobreticos, les vamos a hacer una expropiación. Una expropiación a todos los niveles, a estos de las tribus de Israel. Les vamos a hacer una expropiación luego, ya cuando estén confiados, a todos los niveles, ¿verdad? Primero tomamos a nuestras mujeres, las adherimos a nosotros mediante tomarlas en el antipacto como menstruosas, y ya luego ya les vamos expropiando sus bienes, ¿verdad? Le vamos expropiando sus bienes. Si algo ganan con su esfuerzo, si ganado tienen, se los vamos poquito a poco, ¿verdad? Expropiando a todos los niveles. Entonces en el verso 25 y 26 dice: pues bien, al tercer día, esto también es profético, fíjense, al tercer día, desde el pacto que sí es, que es el del madero, ¿verdad? De Yahshua HaMashiach, mostrando su ahabá, su amor, ¿verdad? Para que la mujer decida. Por eso él no fuerza. Él deja que la mujer escoja. No hace que el alma de la mujer se adhiera a la de él si la mujer no quiere. Entonces la mujer es la que escoge. Bendito sea su poder y su gallardía. Entonces dice, pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban, tercer milenio en el que ya estamos metiéndonos, ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin riesgo mataron a todos los varones. También mataron a Hamor y a Siquén a filo de espada, tomaron a Diná de la casa de Siquén y salieron. Ahora, al entender de hoy, de esa multitud de hombres que todo lo contamina, pues a entender de hoy, pues es una matanza, una matazón lo que hicieron Simeón y Leví, ¿verdad? Pues nada de eso, señores, porque fue una liberación. Ahí es donde Dina cumplió su papel profético de juzgada. Ahí sí es cuando Dina fue juzgada, en esa liberación que ensamblaron Simeón y Leví. Ahora vamos a ver. Ahí cuando la mujer Diná es juzgada, ahí es cuando es liberada. Y ahí cuando es liberada es cuando Diná como mujer profética entiende que había sido humillada. Que había sido humillada por haber sido tomada menstruosa. Y que había sido humillada por su captor, que sí, que decía que la amaba mucho, mucha lisonjería, pero era su captor, ¿verdad? La había tomado, ¿verdad? Y la había humillado en sus sangres,
en su contaminación. ¿Por qué esta liberación la llevan a cabo Simeón y Leví? Porque Simeón significa escuchar y Leví corazón. Y en Mateo 13:15, para que la amada despierte y se dé cuenta de que había sido humillada, ¿verdad? Y que había sido querida, llevar, o habían querido llevarla a una contaminación en la cual su alma, involuntariamente y sin saberlo, quedaba adherida al alma de sus captores, de sus expropiadores y de los que la habían humillado, de los que se habían acostado dentro de su menstruosidad, de su falta de visión, de no estar apercibida, de que perdía sangre al estar siendo religión y no cumplir su llamado profético, que aquí es cuando lo cumple, cuando se da cuenta de que había sido humillada, porque la habían llevado a una adherencia con seres que no merecían ninguna adherencia de ella, porque no se habían esperado a los plazos del Eterno bendito sea, sino que habían querido adherirla, su alma, el alma de Dina, a la de ellos, ¿verdad? De una manera ilegal. Pensó en cambiar los tiempos y la Torá, ¿verdad? Entonces, en Mateo 13:15, aquí ya es cuando la mujer Diná es juzgada, ya se está dando cuenta, había sido humillada, por eso entiende y ya empieza a entender y a razonar, y ella empieza a explicarse a sí misma. Por eso yo estaba con cafres toda la vida, por eso yo estaba con hombres que eran puteros, que eran mentirosos, embusteros, puteros, que me hacían... que se aprovechaban de que yo estaba perdiendo sangre en la ignorancia, ¿verdad? Y por muy cafres que eran, y por muy feos en todos los sentidos, pero no me podía desprender de ellos. Ahí ya es cuando Diná se da cuenta de lo que estaba pasando. Y en Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuándo llega la sanación y cuándo llega la verdadera conversión? Cuando se escucha para entender, cuando se escucha con el corazón, cuando se hace Simeón y Leví. Escucha, Simeón, corazón, Leví, ¿verdad? Ahí es cuando se lleva a esa liberación, ¿verdad? Cuando se deja de oír pesadamente, cuando no se cierran los ojos, ¿verdad? Cuando no se quiere mantener en esa ignorancia de la menstruación, ¿verdad? Cuando quieres salir de esa contaminación, de esa adherencia de tu alma que están haciendo esa multitud de hombres bastardos, ¿verdad? Y entonces, con el corazón, entiendan y se conviertan y yo los sane. Se hagan un Simeón Leví de liberación, ¿verdad? Claro, si se han alejado tanto, ¿cómo van a entenderlo? Y menos esa multitud de hombres, y menos lo que enseñan esa multitud de hombres. ¿Cómo van a enseñar? Pues van a enseñar pues barbaries como las que vienen enseñando, que señalan esto como si Simeón y Leví se les fue la mano ahí. No se les fue la mano. Actuaron conforme al plan profético. De hecho, es que para liberarse verdaderamente la mujer, para ser mujer profética, amada de Yahshua HaMashiach, tiene que escuchar con el corazón y liberarse de esos captores que la habían tenido ahí aprovechándose de que ella en ignorancia estaba perdiendo sangre, porque no respetaban sus tiempos. Y como no respetaban sus tiempos, no se esperaban a que la mujer profética decidiera, sino que querían ahí dejarla siempre en religión que no sabía ni por dónde andaba, ni por dónde le venían. ¿Por dónde le venían? Porque estaban adhiriendo el alma de la mujer profética para dejarla en religión, adhiriendo su alma a estos hombres, de la multitud de hombres, pues
aberrantes ellos mismos, que son la contaminación, ¿verdad? Y porque precisamente por eso, ¿verdad? Es que querían recurrir a eso, a cambiar los tiempos y la ley para tomar para sí mujeres todas las que quisieron, como se refleja en Bereshit 6, en Génesis 6. Entonces, 27, 28 y 29 dice: los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana y se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, de cuanto había en la ciudad y en el campo. Saquearon toda su hacienda, incluso sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Saquear o asimilarse, por eso también el llamado de nuestro Mashiach es atar al hombre fuerte. Claro, todo es este plan profético de liberación, es el mismo. Saquear al hombre fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? También entraba el plan de la circuncisión a destiempo. También, si todo era para entramparlos, ¿verdad? Para saquear al hombre fuerte. Y es que Simeón y Leví, como entendían con el corazón, escuchaban con el corazón, que es lo que significan la unión de ambos, sabían que era o saquear al enemigo o asimilarse, porque eso es lo que querían hacer con ellos. Mira, vamos a hacer un solo pueblo, vamos a ir tomando las mujeres de vosotros que vayamos queriendo, adhiriéndolas a nosotros, maltratándolas, siendo machistas, siendo cafres, siendo puteros, pero no se van a poder desprender de nosotros y poco a poco os vamos a ir expropiando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, claro, como entendían con el corazón, como escuchaban con el corazón, Simeón y Leví sabía que era o saquear al adversario o asimilarse por él, cosa muy indeseable para las tribus de Israel, porque si no, no podían cumplir todo su plan profético, que iba a abarcar exactamente hasta nuestros días. Entonces, la obsesión que tenían los de Siquén y toda esa multitud de hombres de la menstruosidad, esa obsesión por asimilar y asimilar también inclusive a las tribus de Israel, es lo más criminal que se ha visto en este mundo, porque es una criminalidad bajo cuerda, ¿verdad? Esa asimilación que nos estaban haciendo, ¿verdad? Chantaje, ¿verdad? Uniros a nosotros, os daremos posesiones, dejaros que nos alimentemos de las mujeres menstruosas, ¿verdad? De las mujeres menstruosas que no llegan a ser mujeres proféticas, que se mantienen ahí en religiones, ¿verdad? Y entonces era lo más criminal que había, porque era una obsesión por asimilarnos a las 12 tribus de Israel, que estamos llamados a salir, ¿verdad? Para encontrarnos con nuestro Mashiach, a salir de esa confusión y encontrarnos con nuestro patrón Yahshua HaMashiach, como se refleja en los 144.000 que salimos de todas las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, esa obsesión por asimilar es muy criminal. ¿Por qué? Porque la justicia de las naciones, fíjense en esto, los ilustrados que de verdad quieran ser justos, la justicia de las naciones se mide por el respeto que le tengan a la minoría. La justicia social, la justicia de las naciones se va a medir y se mide siempre. Se mide siempre en esta vida, incluso con la justicia de los baremos de esta vida. Se mide por el respeto que le tengan a la minoría que tengan por minoría más ínfima. Ahora, ¿cuál es la minoría que los estamentos del mundo quieren asimilar a toda costa y no tienen respeto por esa minoría? Por eso demuestra que no tienen un sistema justo, porque buscan la asimilación de lo diferente, no el respetar nuestra diferencia. Entonces, en verdad, no tienen justicia porque no respetan a la minoría que tienen por más ínfima. Y esa minoría que ellos tienen, la multitud de hombres, como más ínfima, somos los que creemos en la palabra de poder. ¿Han entendido? Pues seguimos avanzando.
Y vamos con los versos 30 y 31. Dice, Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis puesto a malas, haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas. Yo dispongo de unos pocos hombres, de modo que si ellos se juntasen contra mí y me atacaran, sería aniquilado junto con mi familia. Replicaron ellos. Y en otras versiones es un lenguaje más directo, en el que le reprochan al mismo padre, Jacob. Pero en esta versión dice, replicaron ellos, ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Claro, no iban a tratar a Diná como una prostituta, porque Diná debía ser juzgada, y es lo que está siendo hoy, Diná, juzgada, porque estamos viendo lo que había detrás, ¿verdad? ¿Es que iban a tratar a Diná, en vez de como juzgada, como una prostituta? Porque la prostituta nada en su contaminación. Claro, si Diná se hubiera quedado con Siquén y no hubiera tenido unos hermanos Simeón y Leví que entendieron con el corazón, entonces a la larga hubiera gozado en ser denigrada, como fue Dina. Hubiera gozado, hubiera nadado en su contaminación, hubiera gozado en ser denigrada, entonces sí se hubiera convertido en una prostituta. Esa es la diferencia. La prostituta no es quien despierta, se da cuenta de que su alma había quedado adherida ante esos poderosos multitud de hombres que se aprovechaban de su debilidad, de su pérdida de sangre, de su ignorancia, ¿verdad? Si se daba cuenta y se alejaba y huía junto a Simeón y Leví, junto a los que escuchan con el corazón las palabras de poder de Elohim, entonces ahí dejaba de ser prostituta. Deja de ser prostituta. Pero si nada en su prostitución, en su contaminación y goza en ser denigrada, se convierte en la peor de las prostitutas. Y su causa ya no puede ser diná, no puede ser juzgada. ¿Entienden? Entonces vamos ya con el capítulo 35. Dice, Elohim dijo a Jacob, ponte en marcha, sube a Betel y te estableces allí, y erige un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, retirad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudaos de vestido. Profético 100% y que nos va a ayudar a meternos en la situación que es al día de hoy. La hija de Jacob, congregación de Israel o humanidad restaurada. Restaurada sí, sale de aquellos que se han aprovechado de su ignorancia para contaminarla y dejarla en contaminación, ¿verdad? Si quiere la hija de Jacob salir de su contaminación, salir de esos hombres cafres, machistas, puteros, envidiosos, embusteros, si quieres salir de ahí, de esa multitud de hombres que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia, ¿verdad? Si quieres salir de ahí y quieres ser humanidad restaurada, ¿verdad? Porque antes había sido por ignorancia, ella no sabía que es que estaban adhiriendo su alma al alma de esos impíos, de esos aberraciones hombres. Entonces, en el momento que se da cuenta, ya puede escapar, porque el pago de su ignorancia está pagado por Yahshua HaMashiach, incluso por el cordero que sacrificaban, y por Yahshua HaMashiach, que hace que esta creación corra, ¿verdad? Entonces, la ignorancia delante de Elohim es muy fácil de subsanar, ¿verdad? Pero debe entender la hija de Jacob, para ser humanidad restaurada, que primero debió ser menstruosa. Vale, ya lo fue. 7 días, 7 milenios. Ha estado ignorante. Se ha mantenido siendo religiones. Pero ahora ya no. Ahora ya toca
que despierte, si quiere ser congregación de Israel o humanidad restaurada. Luego de que entienda de que ha estado menstruosa y de que se han aprovechado de esa menstruación esa multitud de hombres bastardos, ya de una vez para siempre tiene que tomar la decisión, ya al día de hoy, profético día de hoy, de retirar los dioses extraños, incluido, por supuesto, el Dios de este siglo, que es un Dios extraño. Tiene que retirarlos, Diná, para ser juzgada, para ser mujer profética, para dejar de que dejen de aprovecharse de ella, de su ignorancia, para contaminarla, para dejarla nadando en su menstruación, en su contaminación y en su denigración. Debe retirar de ella, de en medio de su congregación, los dioses extraños, incluido el Dios de este siglo, para purificarse y mudarse el vestido, ¿verdad? Para pasar a ser una mujer profética. Una mujer profética que en la figura del Cohen Gadol Yehoshua, de lo que se llama el sumo sacerdote Josué, de lo que se llamó el sumo sacerdote Josué, que se refleja en Zacarías 3, en Zacarías 3, 1, 10, es la misma figura, solo que en esta figura, en vez de utilizar a Diná, va a utilizar a este Cohen Gadol, ¿verdad? Proféticamente, que es también mujer profética, a la postre. Dice, me mostró al Cohen Gadol Yehoshua, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Verdad? Es una mujer juzgada, una mujer que es arrebatada del incendio también. ¿Quieren ser arrebatados? Deben ser arrebatados del incendio de haber nadado en ser denigrada, ¿verdad? Porque fue tomada en menstruación. Entonces, esa mujer profética y este Cohen Gadol seremos tizones arrebatados del incendio, y con un tizón se puede encender un altar nuevo, restaurado, quien le entienda. Y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del mensajero. Y entonces habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Ves? Aquí nos dice que Jacob manda a la congregación a retirar los dioses extraños, purificarse y mudarse de vestido. Pues esto es justo, la misma figura. Dice, y el mensajero, el ángel, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gal. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, ¿verdad? Sobre su cabeza, antes llena de estiércol, de denigración, porque eso es lo que habían hecho con él, con este Cohen Gadol y con Diná, llenarnos la cabeza de estiércol, ¿verdad? Esa multitud de hombres, bastardos, aberraciones. Entonces dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el mensajero de Yahweh estaba en pie, ¿verdad? Y el ángel de Yahweh amonestó a Yehoshua diciendo, así dice Yahweh Sebaot, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Yehoshua, Cohen Gadol, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo.
¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Jehoshua? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahweh Sebaot, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Yahweh Sebaot, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahí está. Quien entienda, sabrá leer. Entonces, verso 3. Dice, luego subiremos a Betel, donde erigiré un altar al Elohim que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Entonces le da Jacob toda Rabá adelantadas, posteriores y adelantadas, porque es verdad que ya previamente estuvo con él en la angustia que tuvo con el episodio de que se encuentra con su hermano, ¿verdad? Y su hermano era más numeroso y él tenía temor y todo esto. Y entonces le da toda Rabá, le da las gracias al Todopoderoso por adelantadas, por lo que había hecho, pero también por adelantado. Porque en Jeremías 36:9 dice así, mis preciosos y mis preciosas, 36:9. Dice así. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está perpetuamente de parto. ¡Ay! Que hay los dolores de parto. Y los dolores de parto. ¡Ay! Que viene, y los dolores de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este es el tiempo de angustia que le agradece de haber sido ayudado, Jacob, proféticamente, que se cumple en el sitio de Jerusalén en el año 70, que fue muy estrechado y muy atribulado Jacob, pero salió lo que tenía que salir de esa tribulación, ¿verdad? Del año 70. En aquel día, dice Yahweh Sebaot, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, quien yo les levantaré, ¿verdad? También es profético, no solamente también se refiere al año 70, sino que abarca también hasta el final de los tiempos, hasta este tiempo presente. Por donde quiera que Jacob fuere apretado, pues estará Elohim ayudándole, ¿verdad? Estará su Elohim, nuestro Elohim, ayudándole a Jacob, ¿verdad? Entonces, pues, le agradece proféticamente Jacob todo lo que iba a ayudarle como congregación de Israel, ¿verdad? Entonces, versos 4 y 5. Dice, ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquén. Mientras marchaban, un pánico divino, dice aquí, cayó sobre las ciudades de los alrededores, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Y aquí hay un misterio tremendo, y es que ese pánico divino, que aquí se expresa de esa manera, como pánico divino, era de que esos ciudadanos del entorno, cananitas y pericitas, llegaron a la conclusión de que al desechar los dioses extraños y tenerlos en nada y enterrarlos ahí debajo de una encina, y renunciar a ese Dios de este siglo, pues llegaron a la conclusión los del entorno que estaban observando esta situación, de que estos de Jacob, de la congregación de Jacob, de Israel, eran unos demonios, porque no querían ser idólatras como ellos, ¿verdad? Y entonces por eso se apoderó de ellos un pánico divino, es decir, que los tomaron ya como demonios. Versos 6, 7 y 8. Dice, Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo, que es Betel, junto con toda la gente que lo acompañaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Elohim cuando huía de su hermano.
Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina. Jacob lo llamó la encina del llanto. Aquí hay también profecía, porque Luz, Betel en verdad significa puerta de Elohim, pero las traducciones lo dan como luz, ¿verdad? Luz de almendro, dicen otras versiones. Pero al fin y al cabo luz es información y Betel, puerta de Elohim. Entonces, Débora, que era concubina, era mujer profética también, pero nodriza. Nodriza en el sentido de que era ayudadora de la amada Rebeca. De la amada Rebeca, cautiva, que había sido cautiva, que la palabra Rebeca se llama cautiva, o enlace, que también es un nombre para Rebeca, enlace de Isaac, ¿verdad? Que es la risa. Entonces, Débora cumple un rol como nodriza, más que nada, ayudadora de la amada de Isaac, el padre de Jacob. Es un plan de ayudadora nodriza, ¿verdad? Pero como ayudadora también cumple como mujer profética. Porque Débora, como nodriza religión, nodriza, dícese religión que su labor era ayudar a la amada a encontrarse a sí misma y a encontrar a su amado. Entonces Débora cumple con esa labor. Débora, como nodriza religión, muere de camino a esa situación de Betel, de puerta de Elohim. Muere de camino a entrar por la puerta de Elohim, pero cumple con su llamado profético, que es haber ayudado a la amada de Yahshua HaMashiach para encontrar a su amado, ¿verdad? Pero ella se queda en el camino, muere de camino, no llega a Betel, no llega a entrar por la puerta de Elohim. Entonces versos 9, 10 y 11 dice: Elohim se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, y le llamó Israel. Le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. El Shaddai, que es el sustentador, que es el todopoderoso, el sustentador. Un pueblo, una multitud de pueblos tomarán origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. Entonces vemos que aquí hay apariciones y promesas de Elohim a sus siervos, de Elohim bendito sea, en su forma visible, en su rostro, que es Yahshua HaMashiach, pero él puede tomar la forma que quiera, ¿verdad? Su rostro es Yahshua HaMashiach, pero puede tomar la forma que quiera, de un rosal, de una zarza, de lo que quiera. Entonces las apariciones y las promesas de primera mano, porque es Elohim mismo hablando a través de una forma, siempre han sido constantes. Promesas y apariciones de primera mano siempre constantes, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo en este siglo hay epifanías cada vez más dudosas, ¿verdad? Supuestas epifanías cada vez más dudosas, porque contienen mensajes cada vez más erráticos. Si me das un mensaje errático, es síntoma inequívoco de que tu epifanía es algo loco, algo pues que no corresponde al propósito de Elohim, a no ser que Elohim quiera, pues precisamente confundirte, que entres en un espíritu de error porque tú mismo eres un error. Entonces, tú mismo eres un error en el sentido de que tú mismo amas la desviación, ¿no? Entonces, vamos con los versos 12, 13, 14 y 15. Dice: la tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti y a tu descendencia, y Elohim subió de su lado.
Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Elohim con él, una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado con él Betel. Así que tenemos Betel, puerta de Elohim, y ahí es donde ensambla Jacob una estela, que es una piedra, o un conjunto de piedras, que sirviera de recuerdo, y la consagra derramando el aceite, la libación. Es lo contrario a lo que hace esa multitud de hombres, transgresores, inicuos, con los lugares altos actuales. Hacen lugares altos, fabrican lugares altos para consagrarlos a la perversidad, ¿verdad? A la perversidad de seguir teniendo a la humanidad bajo mínimos, que pierda sangre y aprovecharse de esa ignorancia de la humanidad de perder sangre para contaminarla en todos los sentidos y viviendo ahí en un vínculo de muerte, en un antipacto. Versos 16, 17, 18 y 19 dice: partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efrata, Raquel tuvo un mal parto. Estando en medio de los dolores de parto, le dijo la comadrona: ánimo, que también este es chico, es varón. Entonces ella, al exhalar el alma cuando moría, le llamó Benoní, pero su padre le llamó Benjamín. Tras su muerte, Raquel fue sepultada en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Aquí también muere de camino esta mujer profética, Raquel. Bueno, pero es que muere de camino porque la amada que había de llegar debía ser ya la amada en su completitud, que ya es en la redención completa, inminente, que nos va a hacer Yahshua HaMashiach. Entonces, dice en Miqueas 5.2, para entender cómo aquí Raquel muere de camino, ¿verdad?, a donde había que llegar, vemos que en Miqueas 5.2 se produce otro parto ahí, en la misma zona. Y dice, porque lo anticipa el profeta Miqueas, ¿no? En este caso, dice, Micaía, dice, o Miquyá, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será patrón de Israel, Yahshua HaMashiach, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas profetiza aquí a Yahshua HaMashiach, que nacería en Belén Efrata, ¿verdad? Y ahí no murió Miriam en el camino, ni mucho menos, sino que tuvo a Yahshua HaMashiach en Belén Efrata, cumpliendo la profecía esta de Miqueas 5.2. Entonces, ahí se cumple de que saldría de Belén, dice que me saldrá el que será patrón de Israel, y sus salidas son desde el principio, porque es Elohim todopoderoso, eterno, desde los días de la eternidad. Entonces, de la misma manera también nos habla de que en su manera de aquí, de lo que estamos leyendo en Bereshit 35, volvemos al caso de Benjamín, del nacimiento de Benjamín, que podríamos decir ocasiona o significa la muerte de Raquel, el nacimiento de Benjamín. Pero Benjamín nació muy cerca de donde nacería el Mashiach a las naciones, porque no solamente tenía que nacer en Belén Yahshua HaMashiach, sino que tenía que nacer proféticamente, tomando de Benjamín, el hijo de los días, tenía que nacer Mashiach, Yahshua HaMashiach, a las naciones. Y ahora es cuando miramos bien Miqueas 5, 1, 3, lo leemos desde el 1 al 3, y ahora es cuando lo vamos a entender en toda su magnitud. Porque dice, preciosos y preciosas, dice así, dice Miqueas 5, 1, 3, dice:
reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. ¿Recuerdan? Rodearon el campamento desde 2017. Recuerden esa predicación. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel, al Elohim de Israel. Herirán en la mejilla. Para ellos se hacen la cuenta que lo han matado. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará o los cuidará desde la distancia hasta el tiempo en que dé a luz, en que dé ahora la que ha de dar a luz, la que ha de dar ahora, ¿verdad? Que fue Miriam, que dio a Yahshua HaMashiach, pero también es esa humanidad que despierta de esa ignorancia de estar bajo menstruosidad, bajo ser menstruosa, que se están chupando su sangre, contaminándola, ¿verdad? Esos que sí saben lo que están haciendo un antipacto con ella, ¿verdad? Que en lugar de abrazar el pacto del madero de Yahshua HaMashiach, están tomándola desprevenida porque quieren cambiar los tiempos y la ley, tomándola como menstruosa y adhiriendo su alma a la de esta multitud de hombres cafres, puteros y estúpidos, cada vez más. Entonces dice, por tanto, Elohim los abandonará o los cuidará a la distancia hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, ahora que está despertando la humanidad, renovada, restaurada. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, a Israel, a quien vence con Elohim. Precioso. Si lo han entendido, precioso. Ahora, eso no se queda ahí, sino que tiene su traslación profética en este tiempo final. Y entonces llega la ocasión de Apocalipsis 12, 12 al 13. Y nos dice, por tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar. Es ese campamento rodeado, ese infundir temor, con esa imagen, a su vez se infunde aliento a la imagen, de ahí ese terror, ¿verdad? Ese terror o ese temor vendrá sobre la tierra y el mar. Pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí tienen, ¿verdad? Cuando ya se da cuenta de que la mujer ha dado a luz al hijo varón porque la mujer ha entendido dónde estaba metido, dónde la habían metido. En su ignorancia de perder sangre, de menstruación, la habían adherido a un sistema de hombres corruptos, de un sistema de hombres, pues eso, en hechicerías, en calamidades que ellos mismos se buscan, ¿verdad? Y entonces habían adherido el alma de la mujer, ¿verdad?, a ellos. Ahora, cuando la mujer se da cuenta, despierta. Y cuando la mujer se da cuenta y despierta es cuando da a luz al Mashiach, a las naciones, a Yahshua HaMashiach, para que lo entiendan todas las naciones. Y entonces dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por eso rodean el campamento, ¿verdad? Entonces creo que lo están entendiendo bien, ¿verdad? Creo que se ha entendido bien. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Al final, ese Yahshua HaMashiach a las naciones es también un hijo de los días, ¿verdad? Porque al fin de los días es cuando se iba a ver, cuando iba a entenderse con el corazón. Recuerdan, Simeón, Leví, entienden con el corazón y entonces juzgan. Dina es juzgada, ¿verdad? ¿Verdad? Y de la misma manera se está juzgando a Diná, la causa de la mujer. Por eso el
título de la predicación de hoy es la causa de la mujer juzgada, Diná, que ahora es cuando la mujer puede ver su propia causa juzgada, ¿verdad? Ahora está siendo, ¿verdad? Y Yahshua HaMashiach está naciendo a las naciones. Por eso el dragón persigue y por eso las mujeres que no alcanzaron a ser proféticas murieron en el camino, pero ya no más. Ahora sí, la mujer profética ha dado a luz a Yahshua HaMashiach a las naciones. Espero que lo hayan entendido. Besitos para la amada del Mashiach. Entonces dice, versos 20, 21, 22, dice: Jacob erigió una estela sobre su sepulcro, en la estela del sepulcro de Raquel hasta el día de hoy. Israel partió y desplegó su tienda hasta más allá de Migdal Eder. Por aquel entonces, mientras Israel residía en aquel país, fue Rubén y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Entonces, aquí vemos ya en otra escena que Rubén, para asegurarse por medios humanos la primogenitura, que había estado viendo en lo precedente, de que el primogénito había perdido su primogenitura en favor de otro de los hijos, pues es este Rubén, para asegurarse, que se intenta asegurarse por medios humanos. Entonces toma a la concubina para adelantarse y acapararse la primogenitura, ¿verdad? Entonces, aunque fuera a fuerza de deshonrar a su padre. Y más pecado tuvo porque era cuando Jacob estaba deprimido por la muerte de Raquel. Doble pecado tuvo Rubén, ¿verdad? Por eso Rubén no participó mucho con las tribus de Israel. Y tuvo ese craso error, ¿verdad? De que por medios humanos quiso ganarse la primogenitura. Exactamente lo mismo que hizo, que quería hacer pues todos los que se intentaron anticipar a lo que Elohim tenía dispensado, ¿verdad? A lo que Elohim tenía previsto. Y entonces, pues, se precipitó en todos los sentidos Rubén, ¿verdad? Tomando a la mujer de su padre, para decir, que yo aquí no solamente soy primogénito, sino que estoy a tu nivel, ¿verdad? Denigrando la reputación de su mismo padre, ¿no? Y ya digo, también aprovechándose de la depresión de Jacob. Y ya del 23 al 27, para que vean que la primogenitura no es por medios humanos, sino que no es tampoco por el que nace antes, sino que es a quien Elohim escoge para que sea su escogido, su primogénito, ¿verdad? Quien le dé nombre a su clan o a su linaje o a su nación. Entonces 23-27 dice, hijos de Lea, los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, el primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Zilpá, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Manré o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Isaac murió y fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días, dice, porque la risa da salud, ¿verdad? Y él era risa. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Entonces, se reunió con su pueblo, Isaac, que es una manera poética de decirlo, pero una manera también profética, porque en 1 de Pedro 1, 4, 5 nos dice acerca de esto de reunirse con su pueblo. 1 de Pedro 1, 4 al 5 nos dice así, dice, para una herencia incorruptible, es decir, no corruptible, no contaminada, no marcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, la emuná, para alcanzar la salvación
la Yeshua, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Ahora. La salvación que estuvo preparada para ser manifestada ahora, en el tiempo postrero. Ahora, y así es como nos reunimos, ¿verdad? Con el pueblo se va reuniendo. Sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, la emuná, morimos en Mashiach, quien muere en el Mashiach, los que han estado muriendo en el Mashiach han esperado en el poder de Elohim guardados para alcanzar la salvación, la Yeshua, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, in this time, para la completitud de la redención de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Ahora, la conclusión. La multitud de hombres que crean vínculos, multitud de hombres que crean vínculos. En Bereshit, Génesis 6, se le refiere de una manera. Aquí, en este pasaje que hemos estado viendo de Génesis, Bereshit 34 y 35, de otra. Y en la multitud de hombres, bestia del último tiempo, se refiere a ellos de otra manera, pero son los mismos. Sus esencias son lo mismo. Son contaminación, aberración. Van al descuido para tomar las mujeres, desprevenidas. La ignorancia, se aprovechan de la ignorancia. Son un antipacto del madero. Por eso son los peores transgresores que ha habido en la historia. Entonces esa multitud de hombres que crean vínculos, y esos vínculos de sangre vienen a ser para las mujeres, dícese religiones, mujeres que quieren despertar para ser mujeres proféticas, cadenas mediante la sangre de las mujeres. Y por eso esperaron a tomar a las mujeres en la menstruación y en la virginidad, para crear esos vínculos, cadenas, antipactos de Yahshua HaMashiach en el madero. Por eso esperaron a tomar a mujeres menstruosas o vírgenes, para que se les adhirieran sus almas en un vínculo de sangre, en un antipacto. Tomándolas a las mujeres como religiones antes de su tiempo para despertar y convertirse en mujeres proféticas y así cautivarlas, porque las tomaban antes de su tiempo para despertar. Pero este es el tiempo ya de que la mujer despierte para ser mujer profética, abandone la religión, abandone su menstruación, de la cual han estado aprovechándose para dejarla nadando en la contaminación de estas aberraciones de las multitudes de hombres. Entonces, claro, toda circuncisión posterior es inútil de estos hombres, por muy judíos que se hagan llamar o por muy criptojudíos. Y se les va a volver y se les vuelve trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han respetado los tiempos naturales de la mujer, porque a la mujer se les dio un tiempo natural para vivir las Moedín, las fiestas de nuestro Elohim, bendito sea, en los tiempos designados, en las fiestas naturales, ¿verdad? Y eso no han querido respetarlos, la multitud de hombres. Por eso en Daniel 7:25 nos dice, ya estamos acabando, preciosos y preciosas, dice, de ese poder inicuo manifestado en los últimos tiempos como multitud de hombres, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los apartados del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero ya no más, porque la amada ha despertado. Ha visto lo que le estaban haciendo. Estaban adhiriendo su alma a una multitud de hombres puteros, machistas, que ellos mismos son aberraciones y contaminación, habiéndose salido del pacto sempiterno en la sangre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y metiéndose en contaminación. Ahora, pero hay un pueblo que respetó, consagró y se apercibió de los tiempos. Un pueblo que ha tenido que pasar por ser mujer,
por ser mujer en religión, pero como se ha movido en respeto, en temor de Yahweh, en temor de Elohim, entonces respetó, consagró y al final se ha apercibido de los tiempos, ha despertado. Y se guardó temiendo solo a Yahweh, a Yod-Hei Bab-Hei, no a la multitud de hombres, sino que se ha guardado, y porque se ha guardado ha acabado apercibiéndose de los tiempos, temiendo solo a Yahweh bendito, a Yahshua HaMashiach. Y entonces por eso se produce esta esplendorosa escena que ya está a punto de acontecer, de Apocalipsis 14, 1 al 4. Fíjense. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 de todas las tribus de Israel, que tenían el nombre de él escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son 144.000 que responden a todas las promesas hechas a Jacob, a Israel, de todos los tiempos. A todas las promesas cumplidas ya aquí en su plenitud, en su completitud. Estos son, se guardaron temiendo a Yahshua HaMashiach, por eso respetaron su palabra: no te unirás a la menstruosa. Por eso acabaron apercibiéndose de los tiempos, porque tuvieron temor de Yahweh. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Shabbat Shalom. Besos y abrazos. Shalom.